El 11 de marzo de 2011, multitudes en la ciudad de Sendai, en Japón, se apresuraron a buscar refugio mientras un fuerte temblor sacudía la ciudad. La mayoría de los residentes ya había experimentado terremotos antes, pero este fue largo, dramático y potente. El temblor dejó la ciudad en caos, pero afortunadamente hubo relativamente pocas víctimas. Los edificios a prueba de terremotos de la ciudad, en su mayoría, sobrevivieron intactos. Los ciudadanos respiraron aliviados, sin saber que el desastre estaba lejos de terminar. De hecho, en tan solo media hora, grandes partes de su ciudad estarían prácticamente destruidas en uno de los peores desastres naturales que Japón haya enfrentado. El clima, la geografía y la ubicación de Japón lo hacen susceptible a varios desastres naturales, desde tifones hasta terremotos y tsunamis. Estos últimos desastres son de los más temidos, tanto por su naturaleza menos predecible como por la enorme destrucción que pueden causar. Un tsunami es una serie de olas inusualmente grandes que se forman como resultado del movimiento de enormes formaciones geológicas. En cuanto a tamaño, velocidad y potencia, estas olas pueden ser aterradoras. Las olas pueden avanzar tierra adentro lo suficientemente rápido y con alturas suficientes como para levantar autos, mover edificios de sus cimientos e inundar por completo asentamientos costeros enteros. Japón cuenta con varias defensas para proteger a quienes viven y trabajan en zonas propensas a tsunamis. Estas incluyen enormes muros de concreto contra tsunamis y compuertas que pueden cerrarse para defender físicamente un área contra las olas y las inundaciones. Además de esto, también existe un sistema de alerta temprana de tsunamis. Este sistema utiliza datos de sensores sismográficos en tierra y en el mar para calcular el tamaño probable y el punto de llegada de un tsunami. Y luego envía alertas a través de la televisión, la radio, teléfonos móviles y, en algunas áreas, sistemas de altavoces. Cuando suena una alarma, los residentes en las áreas afectadas saben que deben evacuar urgentemente a zonas altas. Las rutas clave de escape están señalizadas y hay áreas de refugio seguras establecidas que están muy por encima de la altura de los tsunamis históricos registrados. El 11 de marzo de 2011, un poderoso terremoto ocurrió a unos 72 kilómetros o 45 millas de la costa de Japón. Este fue un terremoto extremadamente poderoso. Más tarde sería reconocido como el más poderoso jamás registrado en Japón, liberando suficiente energía como para abastecer a una gran metrópolis durante todo un año en tan solo unos minutos. De hecho, el terremoto fue tan poderoso que tuvo un efecto medible en la rotación de la Tierra y movió permanentemente partes de Japón hasta 2.4 metros o 8 pies más cerca de América del Norte. El temblor resultante se sintió a lo largo de una amplia parte de la costa del noreste de Japón. Fue significativo incluso tan al sur como Tokio, pero se sintió con mayor intensidad más al norte, incluyendo la ciudad de Sendai, que era la gran ciudad más cercana al epicentro. Los edificios temblaron violentamente, las líneas eléctricas cayeron y el suministro de electricidad falló. Las carreteras se agrietaron y el suelo se abrió. Los autos se desviaron, los muebles se volcaron y algunas estructuras más pequeñas sufrieron daños graves o incluso el colapso total. Miles de personas resultaron heridas durante los 6 minutos que duró el temblor. Gracias al sofisticado sistema de alerta temprana de terremotos de Japón, la mayoría de las personas recibió alrededor de 30 segundos de advertencia y pudo prepararse. Hubo muchas lesiones leves, pero hubo relativamente pocas muertes. Sin embargo, cuando el temblor disminuyó, lo peor aún estaba por venir. A los 3 minutos de que terminó el sismo, se emitió una alerta de tsunami. Sonaron las sirenas y los altavoces transmitieron mensajes pregrabados diciendo a los residentes de una amplia franja de la costa del noreste de Japón que huyeran a zonas más altas. Muchísimos lo hicieron siguiendo las rutas de evacuación establecidas hacia zonas seguras de evacuación previamente determinadas. Estas zonas a veces estaban en colinas naturales y a veces simplemente eran el edificio más alto y seguro de la zona. La organización variaba de un pueblo a otro. Aproximadamente 30 minutos después del terremoto, llegó la primera ola. Desde las zonas seguras de evacuación que les habían asignado, cientos de miles observaron su llegada. Una franja oscura en el horizonte se convirtió en una ola gigantesca y rugiente, que parecía tener 30 metros o 100 pies de altura en algunos lugares.
Para cuando rompió sobre la costa, ya estaba cargada de escombros y recogió aún más mientras arrasaba pueblos y ciudades costeras. Barcos, autos, edificios, personas, todos fueron arrastrados por la ola y llevados tierra adentro a velocidades de hasta 48 kilómetros por hora o 30 millas por hora. Un sobreviviente recordó más tarde la experiencia de estar en su auto cuando la ola golpeó. Los autos frente a mí fueron lanzados hacia el mío, y todos fuimos arrastrados muy lejos, tierra adentro. Apenas logré salir por la ventana, pero luego fui arrastrado por la corriente aceitosa y apestosa. Fui arrojado a un taller de autos donde me agarré de una escalera y subí al segundo piso. Con mucho esfuerzo logré poner a salvo a 3 personas. Algunos de nosotros sobrevivimos al agua que subía y a la fría noche nevada, pero no pudimos salvar a otros que pedían ayuda. La ola fue más grande de lo esperado. Instantáneamente sobrepasó muchos muros contra tsunamis. Casi 100 zonas seguras de refugio también fueron inundadas. La gente pensaba que estaban fuera del alcance de la ola, pero las aguas que avanzaban los arrastraron violentamente y llegaron mucho más lejos tierra adentro de lo que el sistema de alerta de tsunamis había predicho. Mientras asentamientos enteros eran inundados por olas monstruosas, miles luchaban por sobrevivir. Una de esas personas fue Miki Endo, de 24 años. Su refugio también era su lugar de trabajo, ya que estaba empleada en el Departamento de Gestión de Crisis de la ciudad de Minami Sanriku. Docenas de evacuados se habían reunido allí, y algunos esperaban la ola en el techo del edificio, el punto más alto accesible en kilómetros a la redonda. Miki Endo permaneció en la parte baja del edificio, cumpliendo con sus deberes laborales. Ella tenía la tarea de transmitir advertencias a las comunidades locales usando un sistema de altavoces. Ella continuó con este trabajo hasta el mismo momento en que llegó la ola. Era lo suficientemente alta como para arrastrar a decenas de sobrevivientes desde el techo y atravesar el edificio, arrancando las paredes exteriores y dejando solo el esqueleto. Miki Endo murió en su puesto habiendo usado sus últimos momentos para seguir enviando advertencias a quienes estaban más tierra adentro. Un pequeño número de los que se refugiaban en el techo sobre ella sobrevivieron aferrándose a barandales y antenas. Pero esta fue solo una de muchas áreas supuestamente seguras que fueron arrasadas por el tsunami. En otro lugar, en la escuela primaria Okawa en Ishinomaki, poco menos de 100 estudiantes fueron evacuados al patio de juegos después del terremoto. Allí permanecieron durante 40 minutos. Sus maestros sabían que la escuela no estaba en una zona normalmente en riesgo de tsunamis y decidieron priorizar mantener a sus alumnos a salvo de posibles réplicas. Cuando les informaron que un tsunami podría llegar a la escuela, comenzaron a llevar a los alumnos a un terreno más alto. La escuela estaba al pie de una serie de colinas, y si los estudiantes hubieran salido inmediatamente después del sismo, sin duda habrían podido llegar a un lugar seguro antes de la llegada de cualquier ola. Para entonces ya era demasiado tarde. Fueron alcanzados por el tsunami que avanzaba rápidamente. 74 estudiantes de una escuela de solo 108 perdieron la vida, junto con 10 de sus maestros y personal de apoyo. La mayoría de los sobrevivientes solo sobrevivieron porque estaban ausentes o porque sus padres los recogieron después del terremoto. De los que fueron atrapados por el tsunami, solo 4 sobrevivieron. Escenas como estas se repitieron en una enorme zona de la costa noreste de Japón. En algunos lugares, la gente escapó de la muerte por muy poco, apenas logrando mantener la cabeza fuera del agua en edificios y habitaciones inundadas. En otros lugares, la gente escapó de las olas con solo unos segundos de sobra. Aquellos que estaban en un lugar lo suficientemente alto o seguro para estar a salvo de las olas miraban impotentes cómo las personas eran atrapadas y arrastradas por el agua. El tsunami duró varias horas. Sin embargo, cuando el agua finalmente comenzó a retirarse, surgió un peligro adicional. Ya hacía frío, con temperaturas cercanas al punto de congelación en gran parte de la zona afectada. Ahora, en muchos pueblos devastados, comenzó a nevar. Esta nieve seguiría presente durante el rescate y la recuperación inicial en los días siguientes. En total, aproximadamente 19.759 personas murieron a causa del terremoto y el tsunami de 2011, la gran mayoría de ellas por ahogamiento. Muchos más perecerían debido a la interrupción y las dificultades de las semanas siguientes. Residentes de la tercera edad perecieron en los refugios.
A los pacientes se les retrasaron tratamientos urgentes, y muchas familias lucharon por seguir adelante cuando no solo su hogar, sino toda su comunidad había sido destruida en un abrir y cerrar de ojos. Encima de todo esto, otro desastre se estaba desarrollando incluso cuando comenzaban los esfuerzos de rescate. Cerca del pueblo de Okuma, en la prefectura de Fukushima, la planta nuclear Fukushima Daiichi fue inundada por el tsunami. La planta nuclear era una de las más seguras y a prueba de desastres del país, pero las condiciones sin precedentes pasaron factura. A las 3:36 p.m. del 12 de marzo de 2011, aproximadamente un día después del terremoto, ocurrió una explosión masiva en la planta nuclear de Fukushima. Cuando un desastre terminó, otro potencialmente aún más grave estaba a punto de comenzar.